Estamos ahora con Natalia Ponce de León, que es abogada previsionalista y a quien quiero preguntarle justamente sobre este aumento del 12,8% que dicen, bueno, empata la inflación, pero los jubilados vienen con un atraso terrible. Bueno, sabemos que más allá de lo que vaya aumentando la jubilación, que por ahí los aumentos son buenos porque desde hace 2 años hasta la actualidad se aumentó el 100%. Lo que pasa en estos casos es que igualmente no alcanza para cubrir la canasta básica del jubilado. ¿Cuánto es más o menos la casi canasta? 70.000 pesos, o sea que no llega ni a la mitad. En marzo, con el aumento de 12,28%, van a estar en 32.630 pesos. Ahora, yo me acuerdo, Cristina había fijado un sistema, ¿sí? Que básicamente era, digamos, un mix entre inflación y salarios, ¿sí? Cuando viene Macri, como la inflación era baja, cambian el sistema y los salarios las paritarias habían ido medio por debajo de la inflación, entonces cambian el sistema para perjudicar a los jubilados y en definitiva no, porque un día van a ganar y la única vez que iban a ganar, que es ahora que la inflación estuvo alta, la volvieron a cambiar. Cambió justo en ese momento. Como vos decís, una igual de las leyes más buenas que hubo previsionalmente en cuanto a la movilidad fue esa ley de Cristina, porque logró en un momento el jubilado ganarle a la inflación y fue buena. La de Macri, por más que se regía por la inflación, que siempre quedaba por debajo. Sí. La ley que está vigente hoy, que es muy parecida a la que estuvo hace unos años, aumenta por el RIPTE, o sea, por el aumento de los salarios y por la recaudación de ANSES. Quiere decir que más recaude ANSES, más movimiento y crecimiento allá en el país, más va a cobrar el jubilado. Es verdad que ahora con esta ley igual quedaron por encima que por lo que hubiera sido la ley de Macri, igual, unos puntos por encima. Así que por ahora esta es una de las mejores leyes que tenemos, que no alcanza, no quiere decir que alcance, pero que sí tiene buenos aumentos. Lo que pasa es que la base es poco, por eso es que el problema es que no llegan. Los jubilados en general tienen que... hay algo que recuerdo y no sé si sigue siendo así. Muchas veces para poder cobrar los aumentos que realmente les correspondían, todos tenían que terminar haciendo juicio. ¿Eso sigue exactamente igual? Sigue igual. Porque, por ejemplo, me acuerdo que también, va a parecer que estamos en una ola kirchnerista, pero durante el gobierno, no sé si era de Néstor o de Cristina, le bajaron línea ANSES para que, por ejemplo, dejara de apelar, que hubo una etapa que con la sentencia de primera instancia ya estaba, lo cual acortaba muchísimo los tiempos de... Sí, previsionalmente fue uno de los mejores momentos, porque, por ejemplo, en el 2015 teníamos cobertura del 98% cobertura previsional, o sea que estábamos bastante bien porque todo el mundo tenía una jubilación, una pensión, se pagaban los reajustes. Eso fue decreciendo y la verdad que es un lío. Igual otra cosa que sucede, más allá de que la persona que trabaja cuando cobra mal y tiene que hacer un reajuste, aún peor, solamente un 25% de las personas se jubilan con los 30 años de aporte, que es una carta para poder pedir un reajuste, sino un 70% se jubilan con moratoria. La importancia ahí de las moratorias vigentes para poder jubilarse. Una persona que está en Argentina tiene muy pocas posibilidades de llegar con los 30 años de aporte. Hay pocas posibilidades que la tengan moratoria 30 años implica que vos tenés que, digamos, ir pagando parte de tu jubilación, pero eso siempre es a un plazo determinado. Claro, exactamente. O sea, en algún momento lográs acceder a una jubilación plena, por decirlo de alguna manera. La idea es garantizar que la persona cuando deja de trabajar y entra a la edad jubilatoria cobre algo, sería la idea. Entonces con la moratoria, ¿qué provoca? Vos tenés 10 años de aporte, pues trabajaste 10 años en blanco, la moratoria te va a permitir comprar los 20 años que te falta adhiriendo a esa moratoria y te la van descontando la jubilación durante 5 años, son 60 cuotas. Y así es que está funcionando hoy el sistema previsional. Por eso dejó de ser un sistema contributivo y pasó a ser un sistema contributivo, semicontributivo y no contributivo. Es decir, es gente que aporta a los 30 años, gente que aporta y necesita moratoria para terminar de completar, y las pensiones no contributivas. Necesitamos solucionar el problema del trabajo en negro, porque si no... Ese es el secreto, para que produce que una vez que trabajas los 30 años con un buen salario vas a tener una buena jubilación, no la mínima, porque hay gente en Argentina que el tope está en 200.000 pesos, o sea que hay gente que cobra más. Habitualmente la gente que trabajó 30 años en un buen trabajo y tenés una buena jubilación. Claro. Hay un 80% de la población que se jubila que no tuvo la posibilidad de trabajar en blanco, y ahí está que
llegan a la mínima, que es lo que puede pagar el Estado para que tengan algo mínimo para vivir. Bien. Eli. En este tema se habla mucho, pero se hace realmente poco. La verdad que trabajás toda una vida para ganar una miseria. Entonces yo lo que te quería preguntar, que me parece algo fundamental, ¿puede ser que algún día los jubilados tengan una representación que los defienda? Sí, lo hemos pensado, la verdad que lo necesitan porque es un sector muy grande de la población. Tenemos 7 millones de jubilados, un montón de gente. Así que sí, necesitan una representación para poder luchar para que ellos puedan llegar por lo menos a cubrir la canasta. Es que uno de los grandes problemas que tienen es que justamente en cualquier reclamo que se haga nunca se acepta una representación colectiva de los jubilados y entonces nunca hay una sentencia que en definitiva los alcance a todos. Sirve para sentar precedente, pero nunca los alcanza a todos. Exactamente, como pasa con los reajustes, caso Badaro, es un jubilado que le dieron ok, después todos los demás tienen que hacer juicio. Hay jurisprudencia que los ayuda, pero cada uno tiene que hacer el juicio, no es que hay un juicio por reajuste y que todos los demás van a cobrar el 82%. Y hablando de los juicios por reajuste, ¿tardan tanto como se habló siempre? No solamente el proceso, sino también la resolución. Sí, tardan. Uno tiene que, una vez que hace la jubilación, sabemos que siempre están más liquidados, así que ahí uno hace un cálculo para saber cuánto. Siempre están más liquidados, siempre o sea, no hay decepción. No hay es excepción. terrible. Si trabajaste seguro estás cobrando más la jubilación. Y ahí que hay que hacer el reclamo, primero la parte administrativa obligatoria para que ANSES dé la denegatoria y con eso iniciar el proceso judicial. ¿Cuánto tiempo tardan en esa etapa administrativa? La parte administrativa serán 6 meses, no es tanto, y ni siquiera hay que ir a acercarse al ANSES, sino que se hace virtual. Eso estaría bien. Y después, las cosas buenas que nos dejó la pandemia. Sí, la verdad que ANSES creció toda la parte virtual y atiende medianamente bien, está bueno, la gente no tiene que salir de la casa, mismo con los créditos. ¿Y los juzgados de seguridad social cómo están funcionando ahora? También en manera virtual y está bueno. Pero mejoró, digo, porque yo lo que recuerdo es que estaba, ¿viste cómo está atribuido? Se cae de tanto. Sí, estaba todo muy mal y aparte seguridad social puntualmente era un fuero con muchísimo retraso. ¿Eso mejoró un poco? ¿Sigue igual? Un poquito, empeoró? puede estar un poquito más rápido, serán 3, 4 años, pero hay que esperar. Yo siempre digo al jubilado que iniciamos el juicio y que se quede tranquilo, que lo llamamos cuando cobra y que no esté preocupado por eso, porque si no es una tensión constante de ver cómo está el trámite y demora por lo menos 3, 4 años para poder cobrarlo. Y eso que en la mayoría de los casos son juicios que se declaran de puro derecho. Digo, no hay demasiado, se viene en contraparte, pero no hay demasiado proceso, ni pruebas, ni mucha cosa. Así que sí, tendría que ser mucho más rápido. Cuando tenés que demostrar por ahí años de aporte o algo por el estilo, pero en general claro, en realidad corregime si me equivoco. No, es así, es sencillo, tendría que ser rápido, lo que hay es mucha demora acumulada de expedientes anteriores. Lo que pasa es que también, ¿cuántos juicios entran por año y seguimos teniendo 10 juzgados de primera instancia? Eso no se amplió, que están creados desde el 90 y pico. Claro, o sea, y con la cantidad pasaron de 30 años. Tal cual, es un montón de expedientes que están acumulados. ¿Qué pasa con esta realidad que hay mucha gente que cobra en blanco una parte del salario y otra parte en negro? ¿Esto a la hora de jubilarse se puede tener en cuenta? ¿Puede haber una compensación por el sueldo total? No, ese es otro problema que tenemos, porque mucha gente, además de la gente que trabaja en blanco y una parte en negro, hay gente que trabaja en negro y entonces cuando se va a jubilar, que cobra la mínima, que no es mucho, todo el mundo como loco porque cobró una jubilación a alguien que no aportó nada al sistema. Primero que el sistema ya no se cubre o no se llena de un aporte del salario, sino que es por impuestos y por impuestos y bueno, también por eso es salario. algo interesante que creo que mucha gente no lo sabe. Claro, o sea, la caja no es la que caja ANSES... de ANSES no depende exclusivamente del es del impuesto al país, el impuesto al cigarrillo, el IVA, bueno, todos esos impuestos van a la caja. Entonces y cuando legalicemos la droga también, impuesto a la marihuana. Vaya ahí, no sé, que todo lo que sea plata que vaya a parar al ANSES, así tienen más plata. Pero no es que el hombre que trabajó le va a pagar la jubilación al que no trabajó, no. Hay impuestos que llenan esa caja. ¿Y qué pasa? Esa persona que no trabajó, pero él trabajó en negro y no es que no quiso aportar o que estuvo en su casa haciendo nada. No fue decisión de ese trabajador. Claro, ojalá el tipo negro. Podría haber estado en blanco y haber tenido una obra social y un aporte. No lo logró, como no lo logró ahora un montón de gente porque no hay trabajo en blanco para todos. Entonces ahí se da que existen esas moratorias para que pueda la persona llegar a jubilarse.
Y contame justamente con respecto a Perdón, lo que... y lo que me preguntaba ella, claro, la Sí. parte que está en negro no se cuenta, porque cuando vos vas a hacer la jubilación te van a tomar los últimos 10 años que trabajaste en blanco sobre el salario que tenías. Si vos tenías un salario de 100.000 pesos y te aportaban por 30.000, bueno, vas a cobrar la jubilación mínima porque es lo que se trabaja en blanco de donde sale el haber jubilatorio. Claro, y ahí Altamente lo injusto. que se haya trabajado en Claro. negro, por ahí te va a servir en todo caso para hacerle el juicio al empleador, pero nunca No. para reclamarle a ANSES. Exacto. Con respecto al acuerdo con el FMI, ¿hay un riesgo latente o cierto de que perjudique? Porque una de las cosas que se viene hablando es de que podría perjudicar justamente los saberes jubilatorios, que en definitiva, que van a ajustar a los jubilados. Claro, y yo creo que siempre pasa un poquito. Ya lo sufrimos en 2016, que hubo un ajuste medio encubierto, donde los hombres ya no se pudieron jubilar. De hecho, hoy en día, un hombre cuando llega a los 65 años, hay una sola moratoria vigente para ellos, que es la 24476, que llega hasta el año 93. O sea que el hombre de 65 años, si no tiene aportes después del 93, no se puede jubilar, sino que puede hacer una PUAM. La PUAM es algo que se creó en el 2016, justamente cuando pedimos el préstamo. ¿Y ahí qué pasó? La PUAM no es heredable, o sea, vos haces el trámite, cobras un 80% de la jubilación mínima, tenés el beneficio de PAMI, pero esa pensión cuando fallece no queda como pensión para la mujer, ni es compatible para que la persona cobre una jubilación o una pensión de la esposa. Entonces eso va achicando el sistema sin darnos cuenta, porque son en el futuro jubilaciones y pensiones que no va a haber. Claro. Y ahora puede llegar a pasar lo mismo. Esperemos que no, porque justamente en julio vence la ley de las mujeres, la 26970, por la cual se están jubilando las mujeres madres y las mujeres en general que necesitan moratoria. Bueno, llegaría al final esa ley ahora en julio, así que esperemos que siga vigente y que no perjudique. Hay algo de lo que no se habla nunca, que es justamente de la diferencia de edad jubilatoria entre hombres y mujeres. ¿No serviría también, digo, para de alguna manera paliar la falta de dinero o para mejorar los recursos de ANSES, elevar la edad jubilatoria? Lo pienso, aparte considerando que las mujeres en general tienen mucha más expectativa de vida, Claro. que además Yo te hoy digo en una día son cosa. mucho más activas Claro, lo en que te el pasa con mercado eso- laboral. Después de Te los lo- 55 años, O sea, no conseguís trabajo. pregunto tu Claro. opinión justamente porque en definitiva es tu especialidad. Claro, yo creo que el problema, está buena la idea, porque la gente de hecho quiere seguir trabajando y de hecho sigue Sí, trabajando a ver, porque con- no puede con las vivir con la jubilaciones de este jubilación. país nadie se quiere jubilar, eso está Exactamente. clarísimo. Así que vienen y me dicen, bueno, me jubilo, con esto hago algo y sigo trabajando. Si alargamos la edad jubilatoria, no se jubila nadie ni come nadie, porque no hay trabajo. Después de los 55 años es muy difícil conseguir un trabajo, o sea que es una edad en que necesitan sí o sí O sea, una hay que- ayuda. hay que Si fuera un hacerse- país que hay hay trabajo, que podrían jubilarse a los 70, perfecto. Trabajar de sí. manera autónoma después de los 55 o la nada. Claro, sí, es muy difícil, necesitan a los 60, de hecho está la anticipada que se jubilan en este momento a los 55 las mujeres y a los 60 los hombres con los 30 años de aporte, un poco por eso, porque hay gente que tiene los 30 años de aporte y ya no está desocupada después de la pandemia justamente y no tiene aportes, no tiene posibilidad de trabajar. ¿Cuánto Así que- golpeó la pandemia en los jubilados y en el tema, bueno, hubo bastantes pérdidas de puestos de trabajo y demás? Exactamente. Creo que a una de las personas o al sector de personas que más perjudicó, sobre todo al principio de la pandemia, fue a la tercera edad. Me acuerdo el miedo cuando en marzo 2020 comenzó la pandemia y la gente no podía salir de la casa y todos cuidábamos a los mayores, como que les llevábamos a domicilio las cosas, no podían hacer la fila en el banco, se empezó a usar mucho la tarjeta de débito, que para eso las cosas buenas que dejó es que ahora tienen la de débito, que aprendieron a usarla, que ya no van al banco. De paso les Sí. aviso que el 1 de marzo empieza la Y feria hablando de nuevo. las cosas buenas y malas de la pandemia, Sí. ¿cómo impactó en nuestra profesión y cómo viste el desempeño del colegio durante la pandemia? Bueno, necesitamos ahí reforzar un poquito. La verdad que fue muy duro para los abogados. Quedamos como muy difícil de trabajar porque lo que era tribunal estaba cerrado. Yo particularmente, que hacía ANSES y también trabajo en sucesiones laboral, tenía mis dos fuentes de ingresos cerradas. Tanto ANSES estaba cerrado, no pagaban jubilaciones, la justicia también. Necesitamos que el colegio esté presente en ese sentido, acompañando a los abogados. Bien. Bueno, muchísimas gracias.